creo que mal llamada generación de cristal. Creo que el hecho de que nos incomoden las cosas que de fondo, desde hace mucho tiempo, están mal y que hemos normalizado, ¿no? Hola nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta barbacoa financiera. Y vamos con el último episodio de este serial donde estamos hablando de la cultura de la tranza en general. Y en esta ocasión me gustaría acotar la conversación en torno a una pregunta. ¿Qué perdemos y qué ganamos social y económicamente cuando hablamos de la cultura de la tranza? Así que bienvenidas y bienvenidos, abrimos micrófonos. ¿Quién quiere arrancarse? Bueno, pues en cuanto a las pérdidas, me parece que la tranza ubicada en la esfera pública nos deja en situación muy endeble frente a otras naciones. Pongo algunos ejemplos. Cuando las empresas y las personas físicas, los individuos, deciden evadir impuestos. Eso es parte de la cultura de la tranza. Mejor no pago impuestos, mejor declaro menos ingresos, menos ganancias. Bueno, eso deja muy mal. Recordemos que México, como país integrante de la OCDE, estamos en el último lugar en cuanto a la recaudación de impuestos. No podemos tener servicios públicos eficientes o suficientes para más de 125 millones de mexicanos, en gran medida porque la recaudación es muy baja. Y también he escuchado por parte de mucha gente decir, ¿para qué pago impuestos si hay tanta corrupción en el gobierno? Seguramente lo que yo voy a pagar de impuestos se va a quedar en el bolsillo de algún funcionario. Y entonces es un círculo vicioso. Tenemos un gobierno corrupto que hace un mal manejo de los recursos públicos y tenemos una sociedad que evade impuestos, empresas e individuos, lo cual es una pésima fórmula para el crecimiento económico y para el desarrollo del país. Perdemos mucho y me parece que tan solo esto es un ejemplo, pero tenemos otro tipo de pérdidas, no solamente económicas. Tenemos pérdida en el sentido ético, moral, de valores, donde al final mucha gente se sorprende de la conducta de algunos miembros de la familia, pero como he dicho en otras ocasiones, la gente se educa y aprende por el ejemplo, no por el rollo. Los rollos entran y salen por las orejitas. El ejemplo es lo que permanece. Entonces, dentro del marco de las pérdidas, está claro que hay de tipo económico y de tipo ético-moral en cuanto a la conducta. ¿Y por qué es una pérdida? Porque al final la convivencia armónica, sana entre los individuos se pierde frente a la desconfianza, frente a la gandalle, no hay armonía, no hay alegría. Al final perdemos todos en una cultura de la tranza. Yo quisiera comentar que definitivamente creo que la tranza no construye y definitivamente deja saldo en pérdida, como acaba de bien comentar Miros. Sin embargo, no me deja de dar vueltas en la cabeza el pensar en el tianguis, por ejemplo, en la fayuca, muy típico también de nuestra sociedad, ¿no? En donde sabes que ir ahí, pues vas a encontrar a lo mejor lo mismo, quizá creyendo que más barato, quizá no, quizá puedas devolverlo, quizá no. No hay garantía, por supuesto. Nunca he sabido con certeza el origen de estas mercancías,
¿no? Sin embargo, muy comúnmente la gente va al tianguis. Y también sabemos que de alguna manera, pues se va de impuestos, ¿no? Entonces, pero los vemos en la calle, ¿no? Y de hecho, pues a la puerta del metro son varios metros de tianguis y lo entendemos perfectamente bien, ¿no? Se construye comercio informal, que de alguna manera, por supuesto que alimenta a muchas familias mexicanas. No podría, vuelvo al punto, creer que es construcción y que es un tema de dejarnos algo positivo en la sociedad. Sin embargo, es mucho de lo que en México se consume tanto para alimentar familias como para comprar mercancía, ¿no? Oscar, ¿qué opinas? Se ve que quieres hablar, ya te vi. Bueno, en esta parte de las ganancias y las pérdidas, el mejor ejemplo lo acabamos de tener hace no mucho, ¿no? Y con un desenlace muy desagradable y con pérdidas humanas, que es esta parte de qué grado de corrupción, qué grado de poca atención por parte de las autoridades cuando se habla de poder generar licitaciones para construcciones, licitaciones para N cosas, y ahí vemos una pelea sin trinchera de un montón de gente especializada en licitaciones, ¿no? Donde ofrecen productos de dudosa calidad, dudosa procedencia, a servicio público, y, y pues la pérdida es mucha y la ganancia es poca para la sociedad. Me nos hablaba de la moral, de la ética. Durkheim, en su libro de la educación moral, entiende que la moral debe de ser una forma, o lo concibe él como una forma de solidaridad, la moral. La moral crece a partir de un desarrollo de identidad y de conciencia. De acuerdo a Durkheim, el cual pues yo estoy de acuerdo en esa parte con él. Entonces, pues lo que se pierde es demasiado y lo que se gana pues solamente es para unos cuantos que siempre son los mismos. Ya es una banda de individuos, de empresas que se dedican a esta parte donde la tranza, la corrupción, el soborno, como lo decía hace rato, pues son conceptos institucionalizados, son transversales, en donde pues siempre el de arriba es el que va a ganar y el de abajo es el que va a perder en esta pirámide social. Entonces, pues no hay mucho que poner en balanza cuando hablamos de corrupción y de instituciones, porque sabemos que siempre quien paga los patos, pues es la sociedad. Suena fatalista y suena pues muy determinista, pero pues es una realidad que estamos arrastrando y que no le vemos fin. Este era un gobierno con un estandarte anticorrupción, y la verdad es que se rodeó de gente que deja mucho que desear para ese eslogan con el cual él se abanderó. Se me fue la palabra. Es lo que ahorita podría decir. Sí, A mí me gustaría comentar, si me lo permiten, un dato interesante, hablando de las pérdidas. El índice de percepción de la corrupción nos indica que México ocupa el lugar número 124 de un listado de 180 países. Asimismo, el índice de percepción de corrupción, que hace esta valoración en 180 países, define a la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado. ¿Y cuál es el problema con esto? Que México está en un lugar nada deseable, considerando que somos una economía importante en el mundo y que este grado de incertidumbre que genera la tranza y la corrupción aleja en gran medida inversiones potenciales para el país.
las aleja si no han llegado, y muchas inversiones han salido por la falta de certidumbre de acuerdo a los cambios legales, pero sobre todo a los cambios en el estilo de gobierno, en decisiones ya tomadas que al final se revierten en detrimento de todos los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay confianza, no hay certidumbre, y las pérdidas son falta de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, falta de creación de empleos y por lo tanto un crecimiento muy por debajo de lo que una economía como la mexicana debiera crecer. Recordemos que en 2019, antes de que llegara la pandemia, el crecimiento de México en cuanto al PIB fue nulo. Crecimos 0%, de acuerdo al Producto Interno Bruto de 2019. Es decir, como bien dice Óscar, por un lado, el gobierno actual llegó al Poder Ejecutivo con la banderita anticorrupción. No ha dado resultados en esa esfera, pero por otro lado, tampoco ha dado resultados ante las promesas de crecimiento de más del 4% que anunció en campaña y que inició con un 6%, pero después se moderó. Crecimos 0% en un año sin pandemia. En 2020, por supuesto, la justificación fue la pandemia, pero la realidad es que muchas inversiones salieron del país por la falta de confianza, por la falta de las reglas claras, porque, como bien dijo Óscar, de pronto lo que la ley dice sobre las licitaciones se echó abajo y ahora hay adjudicaciones directas. Se lo doy a mi comadre, la directora del metro, la señora Florencia Serranía, pues cómo no, caray, pues que ella vaya y construya Dos Bocas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la certeza para nuevas inversiones? Cuando no hay licitaciones confiables, bueno, ya ni siquiera las hay. Entonces, estamos perdiendo mucho en esta etapa con el gobierno actual. Y estamos hablando, yo estoy hablando claramente de la 4T. Hay un retroceso claro en cuanto a transparencia gubernamental. Todo es decisión unipersonal del presidente. Y esto genera mucha suspicacia. Bueno, si tenemos leyes, tenemos instituciones democráticas, ¿por qué no hacerlo por las vías que se han consensado durante tantos años? ¿Por qué adjudicación directa? ¿Por qué si llegaron con la banderita anticorrupción, están haciendo lo mismo que el PRI en sus mejores años de partido de Estado? Es algo que a México le está costando mucho democráticamente y económicamente. Yo quisiera hacer una pregunta. Si en el balance no hay manera de ganar con la tranza, la corrupción, el oportunismo, ¿qué pensarían Óscar, Miros, Juan? Que podría ser, yo sé que es difícil a veces este tipo de preguntas, o a lo mejor es tan obvia que también lo hace difícil en la implementación. Pero, ¿qué pensarían que es la solución? ¿Cómo podríamos realmente atacar esta corrupción? Ya vino un gobierno que bien acaba de comentar Miros, que llevó un estandarte, como dijo Óscar, anticorrupción, y que ya vimos que no es verdad, que espera tener todos los comentarios a su favor para transformar algo que no está sucediendo, ¿no? Y sin embargo, yo veo en todas las clases todavía, desde el robo de, oye, vas a ver esta película, déjame, no la pagues, la vemos por este lado, aunque se vea mal, aunque no, los famosos comerciales de piratería, y los pequeños momentos como de abuso, de, pues eso, de tranza. ¿Qué sugerirían, Óscar, Miros, Juan, para poder hacerle verdadero frente al tema cultural
de la tranza. O sea, amontonen. Voy a aventar la bolita a Oscar. Sí, voy a tratar de ser muy puntual. Digo, no es una fórmula ni es la varita mágica, porque sí es un tema muy complejo que arrastra a la sociedad, arrastra del sistema educativo, al sistema económico, al sistema político. Es macroestructural este tema, ¿no? Es macroestructural en el sentido de que se tiene que trabajar muchas áreas, se tiene que diversificar, tiene que ser multidisciplinario el análisis. Pero de primer momento yo insisto, ¿no? Sigo con la misma canción. El acto de educar, de concientizar, de ser solidario, de ser empático, pues va a ser uno de los primeros pasos en los que vamos a tratar de cambiar un poco la mentalidad. Philip Zimbardo, en su libro Efecto Lucifer, trata de aproximarse a las causas de la maldad. ¿Por qué la maldad en el hombre, no? Existe un meme muy sonado que a cada ratito lo veo en Facebook, que está Maquiavelo con Rousseau peleándose, diciendo que Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo pervierte, y Maquiavelo dice no, que el hombre es malo por naturaleza y solamente una sociedad va a determinar su encauce. Y bueno, retomando de vuelta la idea de Philip Zimbardo, la maldad, la avaricia, estudia o da parte en un capítulo a la avaricia, ¿no? A qué punto es suficiente, cuándo hay que saber que es suficiente. Y creo que el hombre no conoce qué tanto es tantito. Entonces, se rió Juan y luego pienso mal. Pero bueno, ¿qué tanto es tantito? Eh, la conciencia va a determinar eso. El acto de conciencia, la introspección, el determinar cuál es el sentido del ser, va a partir de la educación, de la cultura. Entonces, no es nada compleja la ecuación. Perdón, es un poco compleja la ecuación. Y creo que desde ahí tenemos que abordarlo de primera instancia. Y algo que también mencionaba Miroslava, que voy a hacer un poco una metáfora o hacer algo así como un poco más aterrizarlo a una realidad más próxima que no sea simbólica. Hablaba de la confianza. Cuando hay tranza, cuando hay corrupción, cuando hay soborno, la economía no avanza porque no generamos confianza. Pero también a nivel interpersonal, yo creo que se da la corrupción, se da la tranza, se da la gandalle, y lo podemos ver con la pareja, lo podemos ver con la familia, ¿no? Y tenemos oportunidad de ventaja, y cuántas personas se detienen a pensar si está bien y cuántas personas actúan en satisfacción del beneficio propio. Digo, lo aterrizo a ese ejemplo un poco más mundano, no tan macroestructural, pero la confianza desde la capacidad de interrelacionarte, pues nos pone a prueba como personas, como sociedad. Y hablemos un poco, o aterrizándolo un poco eso, ¿no? Una plática con tu cuate o con tu amiga. Oye, fíjate que se me presentó esta oportunidad con esta muchacha, pero yo ya tengo mi pareja, ¿no? Pues se pueden dar muchas interpretaciones, ¿no? Pero hablamos de eso, ¿no? De la capacidad de ser conscientes y de evaluar riesgos. Y más que riesgos, evaluar con conciencia. Bueno, a mí me gusta mucho la opinión de Oscar. Yo creo que se sintetiza en una frase que todos conocemos y que es: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Yo creo que ahí se sintetiza todo, ¿no? Yo no quiero que te pases de listo conmigo, no lo voy a hacer con los demás. Entonces, la conciencia, como bien lo decía Oscar, es un factor fundamental. A veces pensamos que los grandes cambios se dan
en las elecciones, en un cambio de sistema económico o político, cuando en realidad el verdadero cambio está dentro de uno mismo. Y bueno, yo comentaba en un episodio anterior que para mí la sociedad mexicana está en la adolescencia. Entonces, eso significa que todavía no tenemos una madurez, que tenemos que trabajarla, que tenemos que despertar conciencia, que debe haber educación formal, escolar, por un lado. Pero también es cierto que en la escuela formal no te enseñan cosas básicas. ¿Cómo ser feliz? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué es el éxito? ¿Ganar mucho dinero? ¿Comprarte el Ferrari del año? Me parece que estos valores, cada quien los entiende como puede, por la falta de educación. Y en ese gran vacío, estamos inmersos en un sistema económico, en una cultura pop que te dice, a juicio de ellos, qué es la felicidad. Entonces, me parece que es bien importante aspirar a aprender, aspirar a educarnos. Me parece muy importante buscar una mejor calidad de vida a través del trabajo, del estudio, y de no hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. Necesitamos despertar conciencia y definitivamente no lo va a hacer el gobierno, definitivamente no lo va a hacer el sistema económico, lo tenemos que hacer los individuos como agentes de cambio. Si tenemos una pequeña chispa, una pequeña luz de conciencia, necesitamos irradiarlo. A mí me parece que tenemos muchas problemáticas encima como sociedad. Está la falta de recursos naturales. ¿Qué vamos a hacer para defender el medio ambiente? ¿Qué vamos a hacer para reproducir nuestros ecosistemas y para darle viabilidad a la especie humana? Sin recursos naturales no tenemos futuro. Y esto es una lucha dentro del mismo sistema económico que tenemos que librar. Hace un momento, Oscar comentaba, bueno, tenemos una tragedia con la caída de la línea 12 del metro y hasta ahorita ningún funcionario público ha renunciado. Ninguno se ha hecho responsable. No es posible. Esto no puede seguir pasando en México ni en ninguna parte del mundo. No me explico, por otro lado, cómo frente a este hecho, los ciudadanos de Tláhuac votaron por el partido Morena, donde está Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de esta ciudad que construyó la línea 12. Bueno, no me explico desde mi lógica, pero si voy a Tláhuac y veo con lupa a los ciudadanos que viven en esa demarcación, entiendo que la pobreza, que la necesidad hace que trafiquen el voto por despensas, por dinero, por ayuda, por becas, por algo. Ahí está la falta de conciencia. Ahí está todavía esta sociedad adolescente que le pueden dar un dulce, que le pueden dar un videojuego, que le pueden dar una despensa y lo que sea para minar su voluntad y su decisión de voto. Pero esto no puede pasar y los ciudadanos que estamos un poquito despiertos, con un poquito de conciencia, necesitamos generar movimiento de opinión en redes sociales, en espacios públicos y necesitamos irradiar este cambio en la conciencia de la gente. Súper. Qué buenas opiniones. y bueno, como retomando un poquito en temas económicos, algo que me queda en la cabeza es que definitivamente cuando hay una cultura de la tranza tan permeada, definitivamente hay personas que sí se benefician de, pues del ejercicio de esta cultura, ¿no?
definitivamente tampoco son la mayoría. Definitivamente, incluso en un balance general, la acumulación de riquezas a partir de la tranza seguramente es menor de la que se pudiera construir a partir de una cultura de legalidad. Por supuesto. Y definitivamente, como decía Oscar en otro capítulo, será un proceso que si le echamos ganas nos llevará una generación, pero también hay que reconocer que no sé si le estamos echando ganas. Entonces, ustedes, como aterrizando a nuestro contexto actual y a lo mejor pensando como en la inmediatez de los siguientes 5 o 10 años y tomando en cuenta como estos elementos que hemos visto, ¿cómo podríamos nosotros aportar en términos sociales, culturales, de las personas cercanas? Un poco a lo mejor con las fórmulas que decía Oscar, que de concretas no tenían mucho, de complicadas sí, pero quizá a lo mejor visibilizando, porque pareciera que son tan normalizadas que de repente dices, ah, caray, eso también era corrupción, eso también era cultura de la tranza. A lo mejor valdría la pena hacer incluso un ejercicio sin señalar, ¿no? Como, pues sí, la banda de Tláhuac, pues pasó lo que pasó y encima ganó quien ganó. Pero como dice Miroslava, digo, habría que ver con lupa qué está ocurriendo ahí, qué factores, digo, porque estoy seguro que un montón de votantes de otras demarcaciones votaron en contra justo por el incidente que ocurrió en Tláhuac y no así la gente de Tláhuac. Entonces me parece súper interesante y complejo. Y yo invitaría como empezar a señalar esas acciones que a lo mejor ni siquiera nosotros mismos identificamos como actos de tranza o de corrupción, ¿no? Que van desde copiar en el examen, pedir que alguien más te haga la tarea, pagar porque alguien te haga la tarea. Había una startup de unas chicas que hacían la tarea por pedido en línea, etcétera, y de hecho fueron a Shark Tank a pedir financiamiento. Entonces, ¿a qué nivel ha llegado la cultura de la tranza, que incluso puede ser un modelo de negocios poco ético, pero legal? Realmente sí es un modelo de negocios por experiencia. Tengo conocidos en diferentes instituciones de policía, de seguridad, y alguna vez me pidieron algún contacto para cotizar chalecos balísticos, así sin dar mayores señas. Les paso un contacto, este contacto pues se pone de acuerdo con un municipio del Estado de México, les ofrece pues un equipo de estándar internacional adecuado, propio para las funciones que se iba a ocupar este equipo táctico. Se llegan a ver con el alcalde dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Tengo de presupuesto tantos millones, pero pues de esos millones, pues tanto es para acá y tanto está dispuesto para realmente hacer uso de ello. Pero pues poner una serie de condiciones para no hacer el cuento largo y deprimente, terminan contratando un segundo licitador en este concurso y pues a esta policía pues lo terminan equipando con material de tercera, ¿no? Exponiendo la vida de ellos confiados de que pues la etiqueta puede decir que hasta te puede salvar de una bomba nuclear, ¿no? Mientras venga impreso en el chaleco balístico que tiene el nivel de blindaje para una bomba, ¿no? Pues los compañeros van a ponérselo tranquilos, ¿no? Sin saber realmente qué se están montando, qué les está asegurando, pues es mínimo lo que te puede garantizar portar un chaleco balístico, pero pues al final es una herramienta extra de tu equipo y pues estas personas van por haciendo su servicio sin saber realmente la calidad y lo que realmente debería de ser. Estamos ya casi llegando al final, también por un tema de tiempos. Eh, Me gustaría justo que vayamos cerrando, pero también ha sido desolador un poco el escenario que hemos planteado. Me gustaría cerrar no tan desoladoramente y decir que primero voy a abogar por la llamada generación de cristal, que como bien hemos comentado en otros espacios, me parece que sí es una generación que señala hasta el cansancio, hasta gente que diga ya por favor ya cállate,
cosas que están ocurriendo y que son susceptibles de mejora. Creo que en principio puede ser que estemos viviendo en una época donde sí podamos señalar y en ese sentido iniciar procesos de transformación sobre cosas que están afectando al ecosistema, a las personas, a las minorías, etcétera. Seguramente no será suficiente y seguramente hay muchas otras cosas por construir, pero me parece que podemos aprovechar este momento histórico que nos brinda la tecnología, la propia pandemia que nos ha confinado en nuestras casas y como echar adelante y no ser tan negativos. Yo sé que es un tema complicado, pero me parece que al final es posible generar cambios positivos. Pues Nos mira, quedan yo te 5 voy a minutos. decir algo. No creo que seamos pesimistas. Creo más bien que somos bastante incisivos en reconocer lo que hay. Y a partir de reconocer lo que hay es como se puede transformar. Porque de otra forma es poco probable dar una transformación real. Ahora, yo soy de la idea de señalar, como bien dijiste, Juan Carlos, lo que hay, las situaciones, aunque puedan sonar un poco duras, difíciles, hay que decirlo para poder cambiarlo. Y en esta medida me parece que es necesario que las leyes sean muy claras y que la legislación en nuestro país sea más dura frente a los actos de corrupción. Me parece que no es posible que después del sismo de 2017 y de haber tenido tantos edificios nuevos, daños estructurales, haya habido una o dos personas encarceladas como responsables de una mala construcción por materiales de baja calidad, etcétera. No es posible. ¿Por qué? Porque en 2021, junio de 2021, todavía existe un movimiento de damnificados que no tienen una casa propia y que fueron desalojados de los inmuebles que estaban habitando después del terremoto. No es posible que no haya castigo. Me parece que es fundamental combatir la impunidad. Me parece que un primer gran paso es que paguen los responsables y que paguen con todo el peso de la ley por las omisiones, los desvíos de recursos públicos o recursos privados en el caso de la construcción de los edificios nuevos que fueron afectados en el sismo. Necesitamos combatir la impunidad. Ese es un gran primer paso, porque la gente corrupta, la gente que se beneficia de la desgracia de los demás, va a seguir haciéndolo mientras no haya un alto y un castigo de cárcel y un castigo económico para resarcir los daños. ¿Me explico? O sea, mientras tengamos una cultura de la impunidad donde pasan muchas cosas, pero al final no hay responsables y nadie compensa los daños, pues los gandallas corruptos tranzas van a seguir actuando. Es momento en que los ciudadanos que estamos por una cultura de la legalidad trabajemos por el castigo, por la responsabilidad, y me refiero a castigo legal, responsabilidad legal de los tranzas. No es posible que el señor Manuel Bartlett siga estando en la CFE después de que nos informan que hay 20 inmuebles o más que son propiedad de él en su ejercicio como servidor público. No es posible que el presidente de la República siga respaldando este tipo de funcionarios. Pueden ser sus amigos, pueden ser sus compadres, le pudieron haber dado mucho dinero para su campaña política, pero no es posible que los ponga como funcionarios públicos de este país y que los mexicanos sigamos sin hacer nada. Entonces, en un primer momento, combate a la impunidad. Segundo punto,
La legislación tiene que cubrir todos los vacíos legales que todavía existen. Y tercer punto, me parece que la educación y la conciencia tiene que ser algo en lo que los que estamos en ese canal, en esa frecuencia, militantemente estemos haciendo todos los días algo por la educación y la conciencia. El despertar sin imponer, democráticamente, pero trabajar. Yo coincido, Miros, y sumando un poco a lo que Juan comentó de la, creo que mal llamada generación de cristal, creo que el hecho de que nos incomoden las cosas que de fondo, desde hace mucho tiempo, están mal y que hemos normalizado, ¿no? Y que afectan y molestan porque así están diseñadas para cierto grupo específico, nos debe incomodar, nos debe hacer sentir mal y debemos manifestarlo. Entonces, si bien en un tema de tratar de concluir la cápsula y compartiendo lo que Oscar dijo de necesitamos una generación que esté educada, creo que nos vamos acercando. Todavía estamos lejos, pero si ya se están manifestando generaciones inquietas, creo que nos vamos acercando. Voy a tener que pausar ahí y regresamos. Ok.